Buenas tardes. En este video vamos a trabajar las preguntas 15 y 16 como preguntas ejemplo del componente de química de la prueba Ciencias Naturales ICFES Saber 11. Entonces, como ustedes se dan cuenta ahí, me están dando la siguiente información con la cual quiero, digamos, contestar esa pregunta. Pero para ello vamos a hacer, digamos, como un recuerdo del contexto que debemos saber para poder solucionar las preguntas 15 y 16. Les voy a llevar esta pequeña gráfica a mi tablero y es el que voy a tener en cuenta aquí. Recuerden que una reacción de redox o de reducción-oxidación es una reacción en donde hay una transferencia de electrones y que debido o como consecuencia de esa transferencia de electrones hay átomos que cambian en su estado de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que me indica ese proceso? Yo cómo identifico el proceso de oxidación o el proceso de reducción a partir de los cambios de estado de oxidación que tiene un elemento. Recuerde que un estado de oxidación es una carga, digamos, entre comillas, que se le asigna o un valor que se le asigna a los átomos de acuerdo con unas reglas específicas y que esos valores de estado de oxidación pueden ser negativos, pueden ser positivos, puede ser igual a cero y en algunas ocasiones también los estados de oxidación pueden ser números decimales, ¿sí? Pero la gran mayoría de estados de oxidación son números enteros, que están entre números positivos y números negativos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que yo puedo, dentro de una escala, ¿sí? Que es lo que ustedes están observando aquí, yo puedo definir el proceso de oxidación y el de reducción. ¿Cuándo una sustancia o cómo puedo identificar que una sustancia se está oxidando? Porque de alguna manera su número de oxidación o el estado de oxidación antes y después de la reacción se torna más positivo, es decir, aumenta en su número o estado de oxidación, que es lo que me indican en esta flecha. Entonces, si aumenta el estado o el número de oxidación, el proceso que está ocurriendo con ese elemento es una oxidación. En cambio, cuando es el proceso, es el proceso contrario, es decir, disminuye en su estado de oxidación, entonces aquellas sustancias que disminuyen en su estado de oxidación, el proceso que le puede estar ocurriendo es la reducción. Bien, hasta aquí pues vamos un poquito claros con relación a lo que tiene que ver con oxidación. Oxidación aumenta en su estado de oxidación, o sea, es decir, su estado de oxidación se hace más positivo. En el caso de la reducción, disminuye en su estado de oxidación, es decir, su estado de oxidación se hace menos positivo o más negativo. En el caso de las sustancias que se oxidan, o sea, de las sustancias que sufren el proceso de oxidación, se les denominan agentes reductores. ¿Por qué? Porque son los que hacen que la otra sustancia se reduzca. Y las sustancias que se reducen se denominan agentes oxidantes. ¿Por qué? Pues porque son las que de alguna manera inciden a que la otra sustancia o el otro elemento se oxide. Ya teniendo como base, digamos, esta escala, que es lo que que es lo que debe tener en cuenta, pues lo que vamos a hacer es aplicarlas en el ejercicio que me están preguntando. En este caso, en la pregunta número 15 y en la pregunta número 16. Entonces, la pregunta número 15 me dice lo siguiente. Entonces, me dan una reacción, la cual ya tiene asignados los estados de oxidación. Entonces, me dice, en la reacción, yo tengo esta reacción y tengo asignados los estados de oxidación. Podemos afirmar que el elemento que se oxida, se recuerden que el elemento que se oxida es el que aumenta en estado de oxidación. Es decir, que si yo hago aquí, digamos, mi tablita, es el que va hacia de izquierda a derecha en cuanto a estado de oxidación. Y el elemento que se reduce son respectivamente. Entonces recuerden que para identificar cuáles son las sustancias que se oxidan o se reducen, pues son aquellas que cambian de estado de oxidación de reactivos a productos. En este caso, por ejemplo, el manganeso está pasando de estado de oxidación más 4 a manganeso estado de oxidación más 2. Y en este caso, el cloro está pasando de estado de oxidación menos 1 a cloro con estado de oxidación 0. Es decir, que, por ejemplo, si yo hago acá mi tabla de referencia, para el manganeso, por ejemplo, si yo lo ubico, como reactivo está en un estado de oxidación positivo, por acá, más 4. El manganeso está aquí, más 4. Manganeso, con un estado de oxidación de más 4. Bien, y ese manganeso con estado de oxidación más 4 está pasando en los productos a ser un manganeso con un estado de oxidación menor, más 2. Es decir, que aquí tendría el manganeso con estado de oxidación
más 2. Es decir, que en el movimiento dentro de mi recta numérica, está disminuyendo, es decir, se está yendo más a ser menos positivo, o sea, a ser más negativo. Está pasando de más 4 a menos 2, o sea, que está sufriendo este movimiento. Si nosotros vamos a la tabla anterior, ¿sí? Si se va para este lado de mi recta numérica, el proceso que está sufriendo el manganeso es una reducción. Y eso es lo que está sufriendo. Entonces, el manganeso es el que se está reduciendo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, es el segundo que yo debo tener en cuenta, porque el primero debe ser el que se reduce. Entonces, yo tengo que buscar en donde mi respuesta esté el manganeso como segunda opción. Para este caso, la respuesta correcta sería la D. ¿Sí? Simplemente porque ya tengo el manganeso es el que se está reduciendo. ¿Sí? Mientras que el que se oxida, pues muy seguramente es el cloro. Y por ejemplo, si yo tengo acá mi recta numérica, dedico al 0 y coloco el cloro, entonces el cloro está en el reactivo en un estado de oxidación de menos 1. Ven aquí, el cloro está en el reactivo en un estado de oxidación menos 1, acá el cloro, menos 1, y está pasando a ser cloro 0. Aquí Cl2 por un estado de oxidación 0. Está haciendo ese movimiento, observen, está yendo para este lado, por lo tanto se está oxidando, estoy en un proceso de oxidación. Por lo tanto, la respuesta correcta es que el cloro es el que se oxida y el elemento que se reduce es el manganeso, el Ne. Bien, para la pregunta número 16, pues me plantean algo muy similar, pero en vez de preguntarme cuál es la sustancia que se oxida y que se reduce, me están preguntando cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Nuevamente recordar que la sustancia que se oxida es el agente reductor y la sustancia que se reduce, en este caso el elemento que se reduce, es el agente oxidante. Entonces vamos a identificar cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida. Entonces me dice lo siguiente. Entonces, en el proceso de obtención del hierro se produce la siguiente reacción y nuevamente me están dando los estados de oxidación. Podemos afirmar que el agente oxidante y el agente reductor son respectivamente. Entonces, nuevamente debo identificar qué elementos me están cambiando el estado de oxidación. Tenemos el hierro que está pasando de estado de oxidación más 3 a hierro con estado de oxidación 0. Y el carbono está pasando de estado de oxidación más 2 a un carbono con estado de oxidación más 4. Entonces vamos a definir con hierro si el hierro se está reduciendo o se está, en este caso, oxidando. Entonces vamos a hacerlo por acá abajito. La tengo mi escala en 0 y vamos a ubicar. El hierro está pasando de un estado de oxidación más 3, por acá en mi escala, más 3, nada más para el lado derecho, está el hierro. Y que es el hierro más 3, ven aquí, más 3, y está pasando a ser hierro 0, es decir, acá, está pasando a ser hierro con un estado de oxidación 0. ¿Cuál es el movimiento que está haciendo? Está desplazando hacia la izquierda, está haciendo menos positivo, ¿sí? O se está volviendo más negativo. En este caso, ¿qué decíamos? Si se va hacia la izquierda es porque está haciendo un proceso de reducción. Entonces, nuevamente volvamos a acordar lo que me da la tabla acá anteriormente. Si se va hacia la izquierda es porque está sufriendo un proceso de reducción. Pero si nosotros nos acordamos, en este caso, perdonen aquí, la sustancia que se reduce es el agente oxidante. En este caso, el hierro es el agente oxidante. El primero que va a identificar es el agente oxidante, es decir, que donde esté la respuesta al hierro en primera instancia, pues esa va a ser la respuesta correcta, que en este caso es el hierro es el agente oxidante y pues lo más seguro es que el carbono sea el agente reductor. Entonces comprobémoslo aquí, precisamente con la aplicación. Entonces el carbono está pasando de un estado de oxidación más 2, aquí tenemos el carbono más 2, y está pasando a ser un carbono con un estado de oxidación más 4. Observen el movimiento. Está aumentando en su número de oxidación, por lo tanto se está oxidando y por lo tanto se está convirtiendo, se está comportando como un agente reductor. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta opción sería la A. Muchísimas gracias por su atención prestada.